Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer algunas escrituras en la palabra de Dios para que así tengamos un cuadro claro de todo el programa divino. Leemos en San Juan capítulo 4, versos 19 en adelante. Este pasaje es del momento en que Jesucristo estuvo en el pozo de Jacob, el cual fue dado por Dios a José, y junto a este pozo Jesús estaba y tenía sed. Los discípulos habían ido a comprar algo de comer a la ciudad, y allí llegó una mujer, la cual la conocemos en la Escritura como la mujer samaritana, y Jesús le pidió agua para tomar. Veamos aquí en este pasaje, vean en cada momento de la vida de Jesús, cada vivencia, cada hecho de la vida de Jesús tuvo un significado muy grande y fue abierto en el programa divino algún misterio del reino de Dios, o fue reflejado o representado algún misterio del reino de Dios. Yo creo que tenemos que leer un poquito más de este pasaje. Verso 6, 5 en adelante dice, del capítulo 4 de San Juan, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía, de 11 de la mañana en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea, a buscar el almuerzo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será
en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Pero Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es los verdaderos adoradores del día postrero. Cuando se nos habla de adoración a Dios, nosotros tenemos que comprender que para eso se requiere la persona estar bajo el pacto divino vigente para el tiempo en que la persona está viviendo. Y el pueblo hebreo en su tiempo estuvo bajo el pacto establecido por Dios, bajo la sangre de los animalitos que eran sacrificados. El apóstol San Pablo nos habla en su carta a los Hebreos en el capítulo 9 acerca del pacto de Dios y nos dice en el capítulo 9 verso 1 en adelante para que tengamos el cuadro claro. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los vanes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, de las cosas que estaban en el lugar santísimo, San Pablo dice que no se podía hablar en detalles en ese tiempo. Ahora, sin embargo, él habló en detalles de las partes que estaban en el lugar santo, habló de todas las cosas que estaban allí, pero las cosas contenidas en el lugar santísimo no podía dar mucha explicación. Sigue diciendo: y así dispuestas estas cosas,
En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote solamente el día 10 del mes séptimo de cada año podía entrar al lugar santísimo y tenía que entrar con sangre de la expiación que se efectuaba. Primero llevaba a cabo el sacrificio por él y los sacerdotes, el sacrificio de la becerra bermeja, y después que terminaba esa labor, conforme a Levíticos capítulo 16, verso 1 y adelante, luego salía y así había hecho la reconciliación del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes, y luego tomaba el macho cabrío de la expiación, lo sacrificaba y llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santísimo y rociaba con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, y así hacía la reconciliación por el pueblo hebreo, por cada persona. Ese día 10 del mes séptimo, toda persona tenía que afligir su alma, o sea, arrepentirse de sus pecados, llorar por sus pecados ante la presencia de Dios y pedirle a Dios perdón. Y mientras todo eso sucedía en la vida de cada persona ese día, el sumo sacerdote estaba efectuando el sacrificio y luego llevando al lugar santísimo la sangre de la expiación. Dice Dios que cualquier persona que no se afligiere en ese día sería cortada del pueblo. Ahora ven ustedes, todo eso que sucedía en ese día ya es figura de lo que estaría sucediendo bajo el nuevo pacto. Recuerden que lo que sucedía ya bajo el pacto que fue dado al pueblo hebreo, ahora bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, toda persona es llamada por medio de la predicación del evangelio a creer en Jesucristo como su Salvador, lavar sus pecados en su sangre, arrepentido de sus pecados, o sea, lamentando por haber pecado ante Dios y recibir su Espíritu Santo, para así obtener el nuevo nacimiento y así obtener la reconciliación con Dios. Obtenemos esa reconciliación con Dios, vean ustedes, bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Dios colocó por el pacto para el pueblo y para todo ser humano a Jesucristo, y su sangre es la sangre del nuevo pacto. Por eso en uno de los salmos nos habla acerca del Señor, y también en Isaías, por ejemplo en Isaías, hablándonos en el capítulo 42 verso 6 y 49 verso 8, nos dice de la siguiente manera: 42 verso 6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y ahora Cristo dice en el Nuevo Testamento: yo soy la luz del mundo. Y luego nos dice: y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Por eso obtiene el nuevo nacimiento y así obtiene ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo de luz, un cuerpo glorificado de la sexta dimensión, y en el día postrero, en adición, recibirá un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo físico del Señor Jesucristo. Pero primero obtenemos un cuerpo teofánico igual al cuerpo teofánico
de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, Cristo, luego de decir que Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, también nos dice, cuando está tomando la última cena y parte el pan y da a sus discípulos, dice: esto es mi cuerpo, mi carne, que por vosotros es partido. Comed. Y luego toma la copa, habiendo dado gracias a Dios, toma la copa, da gracias a Dios y dice: esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. O sea que por todos nosotros Cristo derramaría en la cruz del Calvario. Y dice: tomad, o sea, bebed. Cristo había dicho: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y ahora, en la cena, está representado el cuerpo en el pan y su sangre está representada en el vino. Para así, vean ustedes, la persona tener el simbolismo de su cuerpo y su carne. Ahora, toda persona bajo el nuevo pacto está bajo Cristo, el cual ha sido colocado como pacto para el pueblo, y su sangre derramada es la sangre del nuevo pacto que nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa para limpiar al ser humano de todo pecado. Ya ni el pueblo hebreo ni los gentiles pueden efectuar sacrificios de animalitos para cubrir sus pecados, porque ya no es aceptable ante Dios. Dios dijo por medio del profeta Isaías que los sacrificios le eran abominación y no los podía sufrir, hablándonos claramente ahí de que todos esos sacrificios que el pueblo hebreo realizaba algún día llegarían a su final. Y esto cuando Dios estableciera un nuevo pacto con el pueblo hebreo y con todo ser humano. Y para la persona recibir los beneficios del nuevo pacto, tiene que entrar al nuevo pacto, y entra al nuevo pacto creyendo en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así queda bajo el nuevo pacto. Y queda dentro del cuerpo místico de Cristo, donde nace de nuevo y por consiguiente se encuentra en una casa espiritual que es la iglesia de Jesucristo, la cual está bajo el nuevo pacto. Así como vean ustedes también en el tiempo en que el pueblo hebreo iba a salir de Egipto, Dios ordenó al profeta Moisés que sacrificara a cada persona, cada familia, sacrificara un cordero de un año sin defecto y colocara su sangre sobre el dintel y los postes, o sea, sobre el marco de las puertas de sus hogares, y el cordero que había sido sacrificado fuera asado y colocado dentro de la casa, y durante la noche se comería ese cordero y estaría toda la familia reunida dentro de esa casa, porque durante esa noche, a la medianoche, Dios pasaría por la tierra de Egipto y heriría a todos los primogénitos de los egipcios, y lo único que libraría de la muerte a los primogénitos hebreos era el sacrificio de ese cordero pascual y su sangre aplicada sobre el dintel y los postes de esos hogares. Los que estarían dentro estaban salvos, estaban seguros, sus vidas serían preservadas. Los que fueran encontrados fuera de esos hogares donde estaba la señal, o sea, la sangre aplicada, los que estuvieran fuera a la medianoche morirían, todos los primogénitos que estuvieran fuera de sus hogares.
ese fue un tiempo en que todos en el hogar se reunían bien tempranito. Y los muchachos no iban a estar en la calle, y menos esa noche, sino dentro de la casa, para que estuvieran seguros y su vida fuera preservada. Así es que cualquier joven o muchacho primogénito desobediente le esperaba la muerte si se iba de su hogar a andar fuera de su hogar esa noche. Ahora vean ustedes cómo la sangre de un corderito, y ese corderito sacrificado, colocado dentro del hogar, de la casa, asado y comiéndoselo esa noche, obraba tan efectivamente en beneficio de cada familia que era preservada la vida de cada primogénito en cada familia y evitaba el sufrimiento de cada hogar. Pero los egipcios no tenían la revelación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, ellos, teniendo religiones paganas, no sabían, no entendían lo que iba a suceder en esa noche. Y hasta el primogénito del faraón moriría, porque no tenía la revelación de cómo ser librados de la muerte en esa ocasión. Y ahora, bajo la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, nosotros somos preservados para vida eterna y con vida eterna. La muerte espiritual ha estado pasando por este planeta Tierra y ha estado hiriendo millones de seres humanos de edad en edad y de dispensación en dispensación. Pero toda persona que ha tenido la sangre del Cordero Pascual aplicada ha sido librado de la muerte, de la segunda muerte, que es la muerte para siempre. Y así ha sido librado de la muerte espiritual. Ahora, si el sacrificio de Cristo fue hecho hace 2000 años atrás aproximadamente, que de los que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos tenían la sangre del Cordero de Dios, ellos tenían la sangre de Cristo aplicada. ¿Y cómo la tenían aplicada? La tenían aplicada en el tipo y figura, en la sombra, tipo y figura, el cual era el Cordero Pascual y también el macho cabrío de la expiación. Y todos los demás sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba, los cuales fueron cumplidos en un solo sacrificio que fue hecho por un hombre, por nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean, todos los del Antiguo Testamento tenían aplicada la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, en tipo y figura, en la aplicación de la sangre aplicada de aquellos animalitos. Pero la sangre de aquellos animalitos solamente cubría el pecado de ellos, pero no lo podía quitar porque era sangre de un animalito y por consiguiente el espíritu del animalito no podía pasar a la persona, al adorador, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no podía darle vida al ser humano, solamente cubría el pecado la sangre de aquellos animalitos. No podía venir el espíritu del animalito a la persona. Ahora podemos ver que se requería entonces un sacrificio perfecto en donde el espíritu que estaba en el cordero pudiera venir al ser humano. Y ese sacrificio perfecto y ese espíritu perfecto que vendría al ser humano lo encontramos en el Cordero de Dios. Cuando Juan lo bautizó, dice el mismo Juan el Bautista que vio descender del cielo al Espíritu Santo en forma de paloma y descendió sobre Jesús y permaneció en Jesús. Por eso él podía decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales él había sido ungido. Lo encontramos en San Lucas capítulo 4,
versos, digamos, 10 en adelante, y él está citando ahí la profecía de Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. Ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo y vean cómo Él fue representado en todos esos sacrificios que fueron efectuados por los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Desde el sacrificio que fue efectuado en el Génesis allá, cuando Dios le dio pieles a Adán y Eva. Y se le dio pieles, pues murió algún animalito en favor del ser humano para cubrir la desnudez del ser humano. Ese fue el primer sacrificio hecho aquí en la tierra. Y después encontramos que más adelante también Abel efectuó un sacrificio de un animalito, de un corderito, y fue justificado delante de Dios por la fe, la revelación que él tenía, por la cual él efectuó ese sacrificio de ese corderito por el pecado. Y luego encontramos a Caín, que no ofreció a Dios un animalito sacrificado por el pecado, sino que llevó frutos del campo. Y Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Y Dios no acepta nada por el ser humano para hacer redimido al ser humano, sino el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual fue representado en el Antiguo Testamento en aquellos animalitos que eran sacrificados. Ahora continuamos leyendo aquí. Miren ustedes, Dios no acepta ninguna otra cosa por el ser humano sino el sacrificio de Jesucristo. Para el ser humano entrar al pacto divino, el nuevo pacto establecido por Dios para el ser humano a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora continuamos leyendo lo que San Pablo sigue diciendo aquí en su carta a los Hebreos. Dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora Cristo, cuando murió y resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. El trono de Dios en el cielo está representado en el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Y ahora el sumo sacerdote bajo el nuevo pacto y del nuevo pacto ya no es el sumo sacerdote del pueblo hebreo, que cada vez que moría un sumo sacerdote venía otro sumo sacerdote. Ya hay un nuevo sumo sacerdote, pero no en el templo terrenal, porque ya no tenemos el templo que construyó Salomón, ni tampoco tenemos el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Ya esos templos fueron quitados porque ya no se necesitan. Cristo dijo que aún el templo de Jerusalén sería destruido. Y él dijo, he aquí uno mayor que el templo. Cristo, el templo de Dios, el templo humano de Dios, el ser humano como templo de Dios, allí presente, era mayor que el templo de piedra. Y ahora en el templo que estaba allí en Jerusalén, ya no estaba el propiciatorio ni el arca del pacto que había estado en el templo que Salomón había dedicado a Dios. Y por consiguiente tampoco estaba allí dentro la columna de fuego, la presencia de Dios. Pero, ¿dónde estaba la columna de fuego? En Jesús, el Padre, el que había libertado al pueblo hebreo. El ángel del pacto estaba dentro de un hombre, dentro de un templo humano. Y ahora,
allí tenemos un templo humano, nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él decía, el Padre que mora en mí. Ahora no estaba morando en el templo terrenal de piedra que estaba allí en Jerusalén, sino que estaba morando en un templo humano de carne humana. Es Jesús de Nazaret. Por eso Él podía decir, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos pensaban que estaba hablando del templo de piedras y decían, ¿cómo este hombre nos manda a destruir el templo? Y que después Él lo va a levantar, a construir en 3 días. Ellos decían, ¿en cuántos años? 47 años. El templo que construyó Herodes tardó muchos años. Son algo así como 47 años. En 47 años fue construido este templo y ahora tú dices, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Entonces ellos pensaban, destruimos este templo, vamos a ir presos toditos. Nos va a meter presos o nos va a matar el rey Herodes si le hacemos caso a Jesús y destruimos este templo. Pero Jesús les hablaba, dice la Biblia, de su templo físico, su cuerpo, les hablaba de su cuerpo. Pero ellos no comprendían. Ahora vean ustedes cómo el Dios creador de los cielos y la tierra está en su templo humano y está allí en el propiciatorio humano que es Cristo. Ahí está el trono humano donde estaba Dios sentado aquí en la tierra en medio de los seres humanos. Y Dios desde su trono humano y templo humano, Jesús hablaba y las cosas acontecían. Pero luego que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, se sentó en el trono de Dios, o sea, en el propiciatorio del templo que está en el cielo. Y siendo Cristo el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, ha estado por 2000 años aproximadamente haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, haciendo intercesión por el Israel celestial, por todos los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios del cielo. Así como hacía el sumo sacerdote en la tierra el día 10 del mes séptimo de cada año para llevarse a cabo la intercesión por el pueblo hebreo y para ser reconciliado el pueblo hebreo con Dios. Y ahora para la reconciliación del Israel celestial tenemos un sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo nuestro Salvador, haciendo intercesión hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y cuando entre hasta el último, habrá sido reconciliado todo el Israel celestial. Él no puede salir del trono del Padre, del trono celestial, del lugar de intercesión, del propiciatorio, allá en el cielo. Y el propiciatorio allá en el cielo es el trono de Dios, que fue representado en el templo terrenal que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Allí, sobre el arca del pacto, estaba el trono de Dios, el propiciatorio que representa el trono de Dios del cielo. Y vean ustedes, estaban allí sobre el propiciatorio 2 querubines de oro, porque en el cielo tenemos en el trono de Dios a 2 querubines de oro que son los arcángeles Gabriel y Miguel. Esos querubines de oro representan a Gabriel y Miguel en el templo de Dios, en el cielo. Son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios en el cielo. Y ahora Cristo está haciendo intercesiones del cielo en el templo de Dios celestial por todos los hijos e hijas de Dios que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora Él está llevando a cabo la creación del Israel celestial, la creación de una nueva raza. Por eso es que Él habla a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Y Nicodemo piensa en un nuevo nacimiento, así como había nacido aquí en la tierra por medio de su mamá, volver a nacer por medio de su mamá. ¿Cómo puede hacerse esto?, le pregunta Jesús. ¿Puede
el hombre ya siendo viejo. Así que Nicodemo tenía unos cuantos años y está preocupado porque él quiere entrar al reino de Dios. Y toda persona que quiere entrar al reino de Dios y vivir eternamente tiene sus preocupaciones espirituales. Y estará preocupado hasta que obtenga el conocimiento que necesita para obtener la salvación y así estar bajo el nuevo pacto de Dios y tener así vida eterna. Ahora Nicodemo, siendo un religioso del pueblo hebreo, conocedor de las Escrituras, era muy temeroso de Dios y él quería estar en el reino de Dios. Y ahora Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. De esto Dios había hablado por medio del profeta Jeremías y por medio del profeta Ezequiel, cuando dijo que daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu a sus hijos, a su pueblo. Le está hablando de un nuevo nacimiento. Y cuando les habló también de un nuevo pacto. Ahora, Cristo es el que muestra a él, que da a conocer las cosas que han de suceder para ser establecido el nuevo pacto en medio de la raza humana, al cual entrarán hebreos y también gentiles. Porque al nuevo pacto pueden entrar hebreos y gentiles, porque no está limitado, no está solamente establecido para el pueblo hebreo, sino para toda persona. Y toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, entrará al nuevo pacto. Recibirá a Cristo como su Salvador en el tiempo que le toca vivir, lavará sus pecados en la sangre de Cristo y recibirá su Espíritu Santo. Y se cumplirá en él lo que sucedía al día de la expiación, al día 10 del mes séptimo de cada año, en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación para hacer la reconciliación de cada persona del pueblo hebreo con Dios y para hacer la reconciliación del pueblo hebreo con Dios como nación. Y ahora, eso es lo que Cristo ha estado haciendo desde que ascendió al cielo, llevando a cabo la reconciliación de cada miembro del Israel celestial, de cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cuando una persona sabe que su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que por eso él ha sido llamado y ha recibido a Cristo como su Salvador, la persona entonces se siente tranquila y feliz y dice: soy un hijo de Dios y yo no lo sabía, pero había algo aquí, una inquietud en mi vida, en mi alma, y ahora comprendo que era Dios llamándome, porque mi alma ha venido de Dios. Aunque el cuerpo es mortal, corruptible y temporal, y ha sido dado en la permisiva voluntad de Dios, el alma ha venido de Dios. Y eso es lo importante en la persona, el alma de la persona, porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Y ahora esas almas vivientes que han venido de la séptima dimensión, las cuales son parte de Dios, son una parte de Dios y son enviadas a la tierra para vivir en esta tierra en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, para entrar al programa de redención y ser restauradas a la vida eterna. Y por eso Él nos dará un cuerpo eterno y glorificado en su segunda venida, en este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten, en cuerpos eternos nosotros seremos transformados. Pero antes Él tiene que llamar y juntar a todos sus escogidos y producir el nuevo nacimiento en ellos, para luego que se haya completado ese número y hayan obtenido el nuevo nacimiento y ya así tengan el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es el primer cuerpo con vida eterna que los hijos de Dios tienen que tener, porque el cuerpo físico y el cuerpo espiritual que obtuvimos cuando hemos nacido en esta tierra ha sido en la permisiva voluntad de Dios. El cuerpo físico en la permisiva voluntad de Dios, por eso es mortal, corruptible y temporal. Y el espíritu que recibimos al nacer
Esa es la permisiva voluntad de Dios. Es del mundo y por eso inclina al ser humano hacia el mal. Y por eso es que se requiere un nuevo nacimiento. Ahora el alma de la persona es venida de Dios. El alma de cada hijo de Dios es venida de Dios. Esa es la simiente de Dios, la semilla de Dios, hijos e hijas de Dios. Y en la simiente es donde está la vida, ahí en esa parte del ser humano que es el alma. Ahí es donde una persona o es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Ahora vean ustedes cómo bajo el nuevo pacto hay un templo, el templo de Dios que está en el cielo, donde Cristo está haciendo intercesión. Y hay una sangre, hay un pacto y una sangre, la sangre de ese pacto, de ese nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como Moisés le dio el pacto al pueblo hebreo, ahora Cristo nos ha dado un nuevo pacto bajo el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora bajo este nuevo pacto tenemos las grandes bendiciones de parte de Dios, en donde Dios, miren, está creando una nueva raza, está creando el nuevo y celestial Israel. Así como bajo el pacto antiguo, Él creó el Israel terrenal. Pero ahora bajo el nuevo pacto, Él está creando el Israel celestial. Nos está dando un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y nos dará un cuerpo físico y eterno en adición en el día posterior, donde le resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos. Pues Cristo dijo para los creyentes en Él: y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día posterior. Ahora vean, es una nueva raza lo que Cristo está creando, de la cual Cristo es el primero. Él es la cabeza de esa nueva creación. La cabeza de la antigua creación es Adán, pero esa antigua creación cayó allá. Por lo tanto, al entrar la muerte a esa primera creación, toda persona que viene y de esa creación antigua viene con la muerte encima. Miren, la persona todos los días encuentra que mueren células de su cuerpo. Y si no nacen células nuevas, la persona moriría en poco tiempo. Luego, cuando la persona sigue creciendo, ven ustedes, esos son más células, células sobre células que van formando el cuerpo más grande, pero después de cierto tiempo, digamos de los 20 o 21 años en adelante, entra la muerte, o sea, el ser humano comienza a morir. Aunque todos los días se está muriendo el ser humano, porque células mueren, tanto del diferentes de todas partes del cuerpo, y neuronas del cerebro mueren también. Ahora ven ustedes cómo le sigue la muerte a la vida terrenal que obtenemos por medio de nuestros padres, porque el ser humano en su comienzo cayó de la vida eterna. En el nuevo cuerpo no será así. Por eso es que permaneceremos jovencitos, representando por toda la eternidad, como de 18 a 21 años de edad. Ahora,
Ese nuevo cuerpo lo obtenemos por medio del segundo Adán. Y el segundo Adán es nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos somos vivificados. Todos obtenemos vida eterna. Y obtenemos vida eterna al obtener el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en su sangre. Y así obtenemos un cuerpo con vida eterna, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día posterior a la edición recibiremos un cuerpo físico y eterno, un nuevo cuerpo con vida eterna también. Ahora todo esto está bajo el nuevo pacto establecido por Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, lo cual fue tipificado en el pacto antiguo y en los tipos y figuras que estaban bajo el pacto antiguo, como el templo y los sacrificios y las diferentes partes del templo. Ahora continuamos leyendo aquí. Dice: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y el más perfecto y amplio tabernáculo no hecho de manos es nuestro amado Señor Jesucristo, un templo humano en el cual habitó Dios en toda su plenitud. Y también tenemos el templo celestial, en el cual Cristo es el sumo sacerdote Melquisedec, el cual apareció a Abraham cuando Abraham obtuvo la victoria contra aquellos 5 reyes. Por eso es que Jesús podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Cuando le apareció Elohim el día antes de la destrucción de Sodoma y comió con Abraham, y aparecieron también Gabriel y Miguel con Elohim y se materializaron y comieron con Abraham, ahí estaba Abraham gozándose, viendo el día del Señor allí representado. Allí él estaba viendo la primera y segunda venida de Cristo, representada en la visita de Elohim con sus arcángeles. Y eso fue el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, porque para el tiempo final tendremos la manifestación de los arcángeles de Dios y de Elohim. No dice el arcángel Gabriel al profeta Daniel en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Y ahí podemos ver que estos arcángeles tienen una parte muy importante en medio de la raza humana para llevar a cabo. Ellos tienen que ver con los cambios de este imperio de los gentiles y con los cambios terrenales en medio de la raza humana. Ellos tienen que ver. Y ellos tienen sus ejércitos celestiales. Así es que ellos intervienen en esta tierra por orden divina e intervienen en toda la creación. Ahora, continuamos leyendo aquí. Y no, dice, y no por sangre
de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y ahora ven ustedes allá, Él con su propia sangre está haciendo intercesión hasta que haya entrado hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. También encontramos que así como en el templo que construyó Salomón y el templo o tabernáculo que construyó Moisés, bajo el pacto bajo el cual se estaba en aquellos tiempos, hubo una adoración ofrecida a Dios. O sea que estaba allí en ese templo terrenal que construyó Salomón y el que construyó el rey, el profeta Moisés. Allí estaba un orden de adoración establecido y se tenía que efectuar la adoración conforme a ese orden divino. Y ahora bajo el nuevo pacto, Cristo le enseña a la mujer samaritana que viene la hora, y la hora es donde no adoraréis al Padre en aquel monte allá de Samaria, ni tampoco en Jerusalén, en el monte de Jerusalén, donde estaba el templo, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora las personas que adoran al Padre en espíritu y en verdad no tienen que estar en Jerusalén, allí en el templo que estaba allí en Jerusalén. Y si quieren ir a Jerusalén a adorar, ya allí no está el templo. Ni tienen que ir tampoco a Samaria para adorar a Dios, sino que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ahora hay un nuevo templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y toda persona que adorará al Padre lo adorará en espíritu y en verdad. Tiene que haber recibido a Cristo como su Salvador, lavado sus pecados en su sangre y recibido su Espíritu Santo. La persona tiene que ser limpia con la sangre de Cristo. Y vean ustedes, el pueblo hebreo ofrecía a Dios los sacrificios y adoraba a Dios. Y ahora teniendo nosotros un sacrificio en favor nuestro, el sacrificio de Cristo, y habiéndolo recibido, podemos adorar a Dios. Y estamos en la casa de adoración, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el nuevo templo, acá, en la tierra. Y desde ese templo y en ese templo son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Esa es una casa de adoración. Es la iglesia del Señor Jesucristo que está bajo un nuevo pacto. Y cada miembro de la iglesia de Jesucristo está bajo ese nuevo pacto y adora a Dios en la edad que le toca vivir. Y por consiguiente está adorando a Dios en tiempo presente. No adora a Dios en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Ahora podemos ver que en la primera etapa o edad, los verdaderos adoradores adoraron al Padre en la primera edad, en la cual San Pablo era el mensajero, y siendo él el mensajero, conforme al programa divino, toda esa edad estaba bajo el ministerio de San Pablo. La enseñanza de San Pablo era para toda la iglesia de Jesucristo en esa primera edad, y su enseñanza, por cuanto fue una enseñanza correcta, ha permanecido en la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego encontramos que de edad en edad, entre los gentiles, los verdaderos adoradores, que son los creyentes en Cristo como nuestro Salvador, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, ya sean gentiles o hebreos,
vean ustedes, se encuentran en la casa de Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Así ha sucedido de edad en edad. Y ahora podemos ver los que estuvieron en la primera edad, los que estuvieron en la segunda con su mensajero, los que estuvieron en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Y ahora, en el día posterior en el cual vivimos, en donde vemos que ya esas 7 edades pasaron, transcurrieron ya. ¿Dónde están los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad? Pues en la edad de la piedra angular. Y esa edad se abre en la América Latina y el Caribe. Y desde ahí surge para toda la raza humana la revelación divina, el mensaje divino, para bendición de todo ser humano. Es ahí en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en el día posterior, que los verdaderos adoradores estarían adorando al Padre en espíritu y en verdad. Vean dónde los verdaderos adoradores en el día posterior estarían adorando al Padre en espíritu y en verdad, bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto. Porque ninguna persona se puede acercar a Dios sin la sangre del pacto divino. ¿Por qué? Dios no aceptaría su adoración a Él. Por lo tanto, tiene que estar bajo el pacto divino vigente para esa dispensación y esa edad. Y ahora nosotros estamos bajo el pacto divino de Cristo, que es el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. Y por eso adoramos a Dios, le cantamos a Dios y Él recibe nuestra adoración. Por lo tanto, adoremos a Dios con toda nuestra alma, todos los días de nuestra vida, y sirvamos a Él de todo corazón. Sus bendiciones vendrán siempre sobre los verdaderos adoradores. Siempre usted atraiga las bendiciones de Dios con el imán de la fe, creyendo que Él lo bendecirá y creyendo que cada día usted tendrá más y más bendiciones de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero por la fe Abel agradó a Dios, tuvo la revelación divina de la forma correcta para servir a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora acá, los escogidos de Dios en el día posterior. Es necesario que el que va a adorar a Dios esté bajo la sangre del nuevo pacto, habiendo recibido a Cristo como su Salvador, lavado sus pecados en su sangre y recibido su Espíritu Santo. Y así, adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el día postrero, en la edad correspondiente al día postrero, que es la edad de la piedra angular, en la casa de adoración, el templo de adoración, que es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por todos los redimidos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde están los verdaderos adoradores del día postrero aquí en Huayco reunidos? Pues estamos aquí en esta noche adorando a nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, nuestro amado Señor Jesucristo, quien nos salvó y quien es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Ahora podemos ver cómo adoramos a nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Lo adoramos en espíritu y en verdad, en la edad que nos corresponde en el cuerpo místico de Cristo, la edad de la piedra angular, bajo el nuevo pacto, un pacto de paz para todos nosotros.
y bajo el nuevo pacto el pueblo hebreo pronto entrará. Pero vamos a dejar al pueblo hebreo como nación quietecitos por el momento. Ellos tienen 144,000 hebreos que entrarán al nuevo pacto muy pronto, cuando se haya completado el Israel celestial. Cuando hayan entrado al nuevo pacto hasta el último de los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo del Israel celestial, luego entrarán 144,000 hebreos. Y ese el número está contadito. Está registrado el número aquí en la Biblia. Ahora, de entre los gentiles y de entre la iglesia de Jesucristo, no sabemos cuántos son los escogidos, cuántos millones son, desde el nacimiento de la iglesia ya en el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Pero deseamos que sean muchos en este tiempo los escogidos de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. No sabemos cuántos serán, pero trabajamos llevando el mensaje para que escuchen la voz de Cristo, todos los escogidos de Dios, y entren al cuerpo místico de Cristo, reciban a Cristo como su Salvador y entren al cuerpo místico de Cristo, y así estén bajo el nuevo pacto para adorar a Dios en espíritu y en verdad en este día postrero. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores del día postrero. Y ellos estarán adorando al Padre Celestial juntamente con el ángel mensajero que el Señor Jesucristo les envía en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea que da testimonio de todo el programa divino y de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Los verdaderos adoradores del día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta noche, dándoles testimonio de los verdaderos adoradores del día postrero. Yo he encontrado a los verdaderos adoradores del día postrero, por lo cual le doy gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que adelante, adorando a nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, adorándolo en el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Con nosotros nuevamente dejo al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte. Y ahora, en este cántico vamos a ver cómo es que hemos entrado al nuevo pacto para poder adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Amén. En la cruz. Es el tema de este cántico tan hermoso que describe a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nos muestra cómo nuestros pecados han sido quitados de nosotros, lavados por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias.